Muy buenos días. Mi nombre es Roberto Mena. Esta mañana continuamos con la Cátedra de Integración para el Desarrollo de Centroamérica, bajo la coordinación del doctorado en Ciencias Económicas y la maestría en Economía para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. Como ya estamos acostumbrados por ponencias anteriores, continuamos con el tema de la desigualdad, que es apoyado tanto por la Facultad de Ciencias Económicas como por Oxfam. En esta oportunidad conversaremos sobre el análisis de impacto de las medidas de ajuste fiscal en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, aquí en El Salvador. Este estudio fue elaborado por Julián Salinas, Rubenia Castro y nuestro amigo que nos acompaña ahora, Oliver David Morales Rivas, todos ellos de FUDECEN. Oliver nos hará la presentación ahora de los impactos económicos y sociales de la desigualdad que esas medidas generan en El Salvador. ¿Quién es el maestro Morales? Es licenciado en Economía del UNAM, Managua, maestro en Econometría de la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios Euroamericanos de España, y también tiene una especialidad en iniciativas económicas, sociales, solidarias y colaborativas por parte del TEC de Costa Rica y la Universidad Complutense de España. La experiencia profesional es que del 2021 hasta la actualidad es investigador asociado de FUDECEN en El Salvador. Del 17 hasta ahora también es consultor en evaluación económica social de proyectos. Del 2017 hasta ahora es profesor también de pregrado y posgrado en el Departamento de Economía en la UNAM Managua. Del 2017 al 20, editor de revista electrónica Race. Del 2014 al 16 fue también profesor del Departamento de Economía de la UNAM Managua. Algunas de sus investigaciones más recientes son esta que nos va a presentar ahora, análisis de impacto socioeconómico de las medidas de ajuste propuestas por el fondo desde una perspectiva de género en el país. Consultor en demanda de estudios para Plan Maestro de Sistemas Penitenciarios en Nicaragua, estudio de impacto socioeconómico de la corrupción en El Salvador, consultor en proyectos de investigación como protagonismo de la sociedad civil en las políticas macroeconómicas, evaluación económica y financiera ex post del proyecto de ordenamiento de la propiedad. Y una más, bueno, tiene muchas más, pero para darle más tiempo a él en su posición, solamente voy a mencionar estudio de rehabilitación de estación de bomberos en la ciudad de León. Un gusto para nosotros, maestro Oliver, tenerlo aquí en su casa también. Así que los dejo con ustedes, al maestro Oliver David Morales Rivas. Adelante. Muchas gracias, don Roberto. Inicialmente quisiera agradecer a la Fundación FUDECEN, a Oxfam, por la oportunidad de efectuar este estudio de gran relevancia para El Salvador. Comentarles que este trabajo de investigación fue coordinado como investigador principal por el economista Julián Salinas. Así también participó en el estudio también el economista Rubenia Castro y mi persona, Oliver Morales. Realizamos este trabajo de investigación para El Salvador. Voy a compartir pantalla para iniciar la explicación de este trabajo de investigación.
¿Logran ver la presentación? Sí, sí. Ok, bueno, entonces los objetivos de este trabajo de investigación tiene por finalidad, en este caso, el contenido que voy a presentarle está compuesto por su objetivo, la relevancia e importancia de este estudio, alguna revisión de antecedentes de investigaciones de impacto, la metodología que el equipo de investigación propuso como una forma de capturar los posibles impactos de las medidas de ajuste fiscal. Luego se presentará una valoración de la política fiscal desde una mirada desde la desigualdad, la protección social y la eficiencia de los recursos públicos. El sexto punto cuantificará los impactos de las medidas negociadas entre el gobierno de El Salvador y el FMI. Y finalmente se presentan las conclusiones. El objetivo general del estudio es poder contribuir a cambiar los términos de debate entre el diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil, el FMI y las autoridades nacionales, así también involucrar a otras partes interesadas para adoptar medidas de ajuste fiscal y de protección social con perspectiva de género en El Salvador. Específicamente, realizar análisis periódicos sobre el impacto de las medidas de ajuste fiscal propuestas por el FMI o el gobierno y sus efectos sobre la desigualdad en El Salvador. Esos serían los objetivos medulares que se consensuaron en el trabajo de investigación. ¿Cuál es la relevancia que tiene este estudio? Inicialmente, en materia fiscal, sobre todo para la nación salvadoreña, la política fiscal es el caballito de batalla de las políticas económicas. Resulta que contar con investigaciones que generen evidencia y tener argumentos para una discusión bastante sustentada y que pueda ser utilizada en los diálogos, en las negociaciones del gobierno con el FMI. Eso es una de las grandes relevancias que tiene este estudio. Así también incorporar una medición robusta que permita capturar la valoración desde una perspectiva de género. Ese es otro elemento relevante de contribución que tiene este trabajo de investigación, en la cual se logró evidenciar impactos principalmente con perspectiva de género. Así también otro elemento relevante en este trabajo de investigación es que se realizó una revisión de literatura en materia de ajuste fiscal en revistas, en repositorios de gran impacto, y se pudo evidenciar una aproximación de lo que los estudios más robustos con mediciones y metodologías bastante robustas también concluían sobre los ajustes fiscales tanto en economías en vías de desarrollo como en economías avanzadas. Entonces esto permitió hacer una revisión para poder aproximar una explicación bastante precisa sobre la economía salvadoreña. Asimismo, también una de las grandes relevancias es que se amplía la línea de investigación que ya se inició con los esfuerzos de UDESCEN y Oxfam sobre la respuesta del Estado salvadoreño al COVID-19 y sus implicaciones en las desigualdades multidimensionales y en género. Básicamente este trabajo contribuye a ampliar lo que inicialmente se trazó en este estudio
y permite ver una valoración específica en materia de ajuste fiscal y de las políticas fiscales. Esa es la relevancia que tiene para este estudio a nivel de contribución. De la revisión de antecedentes que nosotros, los investigadores, efectuamos, pudimos observar que los distintos autores, y como Barro y Lee, han efectuado investigaciones en las cuales han incluido aquellos países que ya han implementado en su historia ajustes y que son orientados por el Fondo Monetario. De esto, por ejemplo, estos autores consideran que estos ajustes que se han implementado tienen efectos adversos, sobre todo en el corto plazo. Y además ellos llegaron a concluir que para las economías en vías de desarrollo, los efectos suelen tenerse en el largo plazo. Para ello, los autores utilizaron metodologías bastante robustas de series de tiempo en que combinan datos de panel y pudieron segmentar, digamos, por los países de acuerdo a su condición y llegaron a estas conclusiones que siguen siendo bastante replicadas a nivel individual de países. Asimismo, otras experiencias de estudios en los cuales se ha podido observar que los ajustes fiscales, sobre todo los que conllevan a reformas en las áreas fiscales, incrementan la desigualdad en los países. Y se puede observar que los resultados son persistentes tanto en el corto plazo, en el mediano y largo plazo. Además de que las condicionalidades generan un nivel de desigualdad debido a la naturaleza de las reformas que tienen un carácter bastante de austeridad. Esto limita a los países en tener una libertad de orientación de su gasto hacia sectores vulnerables. Entonces los autores en este estudio, los de Foster, considera que además de eso, las orientaciones del Fondo Monetario, cargadas de medidas de liberación y restricciones al endeudamiento externo, propician la desigualdad. Asimismo, también Revuelta menciona que se observan efectos negativos. Estos efectos negativos en algunos países como Europa llegaron a representar una reducción de impacto en el PIB per cápita de casi 35.3, para ilustrar en el caso de Grecia. Lo que los permite, digamos, hacer una revisión de que, y así existen otros estudios que han identificado que las medidas de ajuste fiscal tienen efectos nocivos en el comportamiento de la política fiscal en los países y que repercuten en indicadores socioeconómicos. ¿Qué tipo de ajuste fiscal se requiere dadas las circunstancias salvadoreñas? Para podernos, el equipo investigador, dar respuesta a esta pregunta, se valoró una revisión de literatura, así de otros estudios efectuados en este campo, y se podría dar respuesta a partir de que la política fiscal debe orientarse y alejarse del enfoque recesivo de corto plazo y que es distante de las desigualdades. Esto quiere decir que la política fiscal caracterizada en momentos, por ejemplo, de bastante estrés, como los observados en el año 2020, la orientación de la política fiscal salvadoreña fue de manera igual al ciclo económico. Entonces fue de medida
de austeridad en algunos componentes del gasto. Eso generó indicadores de desigualdad mayores en la sociedad salvadoreña. Entonces, lo que acá nosotros damos respuesta es que se debe reorientar ese enfoque de política fiscal y alejarse de un ajuste recesivo, sobre todo pues, si las medidas que se quieren implementar por la coyuntura a corto plazo. Lo otro es que la política fiscal debe de estar fundamentada en un enfoque principalmente que fortalezca los derechos humanos y la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto visualizado a largo plazo. Esto va a permitir que se preserve la capacidad productiva y que se reduzca la desigualdad en los sectores vulnerables, como mujeres, como niños y niñas, en la juventud, adultos mayores y población rural. En tercer punto, se requiere que el gasto debe estar orientado a reducir el gasto improductivo para fortalecer el financiamiento de la política social enmarcada en una visión de protección social y así permitir la universidad en la garantía de derechos y una visión sistémica de desarrollo. Esto quiere decir que este gasto improductivo es una cuantificación que nosotros como investigadores realizamos de las erogaciones del gasto público en El Salvador y pudimos observar que algunas partidas presupuestarias que se consideran improductivas porque no son coherentes ni relevantes y que generen impacto. Son medidas que este tipo de partidas presupuestarias, además de tener un carácter discrecional bastante alto, no están estrictamente vinculadas a tratar de reducir la desigualdad, la pobreza, ni sectores especiales como la educación y salud. Entonces, en la medida que este tipo de derogaciones se reduzcan, se puede reorientar esas partidas presupuestarias a sectores vulnerables, focalizándolo a áreas de protección social. Esa es otra de las políticas que nosotros consideramos. Asimismo, las medidas en el caso de los ingresos deben de fortalecer la progresividad de la estructura tributaria, la reducción de la evasión del IVA y de la renta, así también la reducción de las elusiones fiscales, la reducción del gasto tributario, específicamente lo que es concerniente a exoneraciones, excepciones de grupos económicos improductivos o de baja productividad, así como la incorporación de la declaración patrimonial e impuesto a las grandes riquezas, que esta es una medida que inclusive muchos países en la región del continente americano han implementado como una de las novedades en materia de la política tributaria. Además, se requiere de un Estado que genere transparencia en la gestión de recursos públicos, en la rendición de cuentas, a los resultados esperados, ante lo cual es impostergable la transición a un presupuesto basado en resultados. A partir de esto se podría, en el hecho de generar una política fiscal orientada a un trance entre un Estado, un presupuesto basado en resultados, se va a permitir evidenciar que realmente el uso de los recursos genera un impacto de bienestar en la sociedad salvadoreña. Es decir, aquí se va a poder observar si los programas de salud, en educación, en protección social, realmente tienen los impactos esperados desde la formulación de la teoría de cambio, desde la formulación de la política pública. Esto permitirá también
un abanico de opciones en las cuales investigadores de las áreas económicas, sociales y políticas permitirían medir impacto en cada uno de la población sometida pues a beneficiario de los programas y políticas públicas. Además de que permitiría observar si a nivel los impactos se podrían identificar por, por sexo, por condición de población, zona geográfica. Entonces esto sería de gran relevancia y también generaría información valiosa para investigadores de la nación. Finalmente, se requiere una estrategia integrada de gestión de deuda que regule la deuda a corto plazo, la administración eficiente de pasivos y el canje de deuda por adaptación al cambio climático, que son también medidas que se han implementado, por lo menos se están considerando en otros países, y que en algunos que se han implementado, pues han tenido relativamente un éxito considerado. Entonces, son parte de las opciones que nosotros como investigadores consideramos para poder abordar las medidas de ajuste fiscal en las circunstancias actuales en El Salvador. ¿Qué metodología nosotros utilizamos para cuantificar los impactos? Nosotros utilizamos principalmente como instrumento analítico los multiplicadores fiscales, así también utilizamos un análisis instrumental con modelos econométricos que se llaman proyecciones locales propuestos por Jordan, los cuales consisten en una valoración de la serie de impulsos de respuesta similares a los que se calculan con los vectores autorregresivos. Nosotros definimos esta metodología y también utilizamos otra serie de metodologías como la de vectores autorregresivos estructurales y los vectores de cointegración. Sin embargo, esta metodología resultó la que estaba y tenía los resultados que internacionalmente son aceptables y fueron más robustos. Es por ello que nosotros aplicamos esta metodología de proyecciones locales, en las cuales se consideran las variables como el PIB nominal, los ingresos públicos, el gasto, todos ellos en valoración nominal, porque el objetivo era evidenciar realmente los impactos y capturarlo en términos corrientes. Entonces nosotros utilizamos esta metodología que consiste en aplicar una serie de vectores de rezago y en las que se incluyen variables de control como el mismo PIB, el gasto, asimismo otras variables exógenas que nosotros consideramos dadas las características económicas del país, algunas variables dicotómicas para capturar algunos episodios en los cuales dada la trayectoria de las variables, tanto PIB como ingresos públicos y toda su desagregación, así como de gasto público, y poder capturar la trayectoria de estas variables. La metodología de Jordan es una de las metodologías muy ampliamente utilizada en estudios de materia fiscal, en los cuales se permite valorar las relaciones causales de impulso a nivel agregado y materializarlos en shock y poder hacer una valoración de esto dinámico. Eso es lo interesante de este tipo de metodología. En esta metodología se desarrolló en un software de modelos econométricos y los resultados fueron consistentes con estudios internacionales. Esto va a permitir, con las medidas de los shocks, va a permitir identificar parámetros que van a servir para calibrar impacto socioeconómico a nivel detallado de hombres y mujeres en condición de vulnerabilidad.
Asimismo, se utilizaron otras regresiones econométricas auxiliares que permiten evidenciar el canal de impacto hasta estimarlo en los niveles de pobreza general, extrema, en la desigualdad, en los niveles de subalimentación de la población y así también del gasto social del país. En el caso específico, para obtenerlo, como el instrumento de valoración principal son los multiplicadores fiscales, se utilizó las funciones de impulso-respuestas que se generan a partir de la implementación de el método de proyecciones locales, y esto se cuantifican, se le aplica esta división de las respuestas del PIB y las respuestas de gasto, dada la naturaleza del shock, ¿verdad? Y capturadas a partir de las funciones de impulso-respuesta. Para el caso del gasto, para el caso de los ingresos, se utilizó igual las respuestas del PIB sobre la respuesta de los impuestos. La muestra utilizada para hacer y aplicar esta valoración fue desde el primer trimestre de 1994 hasta el trimestre número 4 del año 2021. Esta muestra fue la que se empleó para poder aplicar esta metodología, dado que se requiere información de frecuencia baja, como trimestral o mensual, para poder implementarse. Con ello, nosotros, fueron nuestro herramienta de análisis. A partir de esa metodología pudimos hacer una valoración como la que le vamos a presentar ahorita, que trata sobre la política fiscal desde una perspectiva de las desigualdades, la protección social y la eficacia de los recursos públicos. Los presupuestos desde una mirada de ejecución, desde las desigualdades, la protección social y la eficacia de los recursos públicos. Inicialmente, comentarles que el gasto en protección social del sistema de protección universal está considerado y contemplado en el artículo 30 de la Ley de Desarrollo de Protección Social, incluyendo aquí el programa de Ciudad Mujer. El gasto etiquetado en programa para mujeres en esta categoría se incluye todas las líneas de trabajo en las cuales se identifica el gasto para programas destinados a las mujeres. No incluye el programa de Ciudad Mujer, que es un programa emblemático de la nación, dado que este se contempla en la categoría de un programa social, es decir, ya contemplado en un programa un poco más general. Otros programas sociales identificados en esta categoría incluyen todos aquellos programas que durante el periodo 2010 al 2021, pero no están contemplados en los programas sociales, de acuerdo a la EDPS. Entonces, para poder valorar estos gastos etiquetados desde la ley, se presenta acá los resultados de porcentaje de gastos sociales como porcentaje del gasto total ejecutado en el periodo desde el 2010 al 2021. En este podemos observar de manera general que el gasto identificado aproximadamente representa del gasto total, el gasto público total, se mantiene en una década en promedio de casi el 5% promedio. Son pocos los años en los cuales el gasto social ha estado por un valor superior al 6%. Y observamos principalmente que para el año 2020, año de pandemia, tiene una pequeña reducción en relación al año 2019 y se sitúa para el año 2020 igual con un valor casi similar del 5%. Los otros componentes del gasto social, como los presentados acá, se pueden identificar que algunos son marginalmente representativos a lo largo del periodo valorado. No obstante, el gasto inicial, el CSU, es el que es de mayor representación para
el gasto social. Este es el que más o menos representa en la muestra un 4% del gasto total ejecutado en El Salvador. Esto permite inferir, digamos, el nivel de focalización que se le ha dado a estas partidas presupuestarias, que este tipo de gasto beneficia de manera general a población vulnerable. Ahora, la variación del gasto ejecutado post-pandémico en millones de dólares y porcentajes se presenta en esta tabla. En esta se puede identificar que esta serie de programas, como el programa de educación en seguridad alimentaria, el programa de erradicación de pobreza, empleabilidad y apoyo al ingreso, vivienda y primera infancia, en la mayor parte para el año 2020, en términos absolutos y relativos, hubo una variación negativa a año de pandemia nuevamente, en los cuales esto significó un efecto nocivo en los indicadores socioeconómicos, porque estos programas están altamente vinculantes y desde una visión multidimensional a reducir y erradicar pobreza en grupos vulnerables de niños, mujeres, ancianos, personas del área rural, y que estos pues lamentablemente tuvieron una reducción negativa en este momento del año 2020. Al año 2021 el resultado fue un poquito positivo si lo comparamos y lo valoramos en relación al 2020. Hubo un incremento en las asignaciones presupuestarias para estas partidas de porcentaje. No obstante, aunque a nivel absoluto el porcentaje de representación del gasto social del año 2021 tiene si se observa, un leve aumento en relación al 2020. Entonces, estas partidas, digamos, como se les mencionó, están estrechamente ligada a resultados de pobreza general, superalimentación, y sobre todo, digamos, incidencia en condiciones socioeconómicas de bienestar. Específicamente, el gasto en programas destinados a mujeres, pre-pandemia y post-pandemia, si se compara por cada uno de los componentes, se puede observar que en promedio ha tenido un nivel de, de, de monto que no supera lo que ha estado entre 29 y 40 millones de dólares, y que aproximadamente representa un marginal porcentaje que no supera un dígito, que llega aproximadamente entre 0 y 1%, pero que en general la representación de este componente de gasto se ha concentrado en la parte de salud a mujeres y en igualdad sustantiva de género y vida libre de violencia para mujeres. Son, además del gasto principal que se asigna al Hospital Nacional de la Mujer, doctora María Isabel Rodríguez, donde se concentra del gasto total que se destina a mujeres, un gran porcentaje que representa, que un monto de 29, por ejemplo, millones que se registran en 2015, 17 de ellos se destinaban al Hospital Nacional de Mujer. Así también, esta misma estructura se observa en los años subsiguientes, 2019, 2020 y 2021. El mismo comportamiento en los cuales el gasto erogado para el Hospital de Mujeres es el que contiene la mayor representación del gasto total dirigido. En El Salvador, en este cuadro se presentan algunos indicadores socioeconómicos
Así también la evolución de la brecha de desigualdad en mujeres. Se puede contrastar en dos momentos transversales, el año por algunos indicadores principales como muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, y se puede observar que desde el año 2005 y el último registro en el año 2018, hay una variación positiva que redujo el 59.8% las tasas de muerte materna. Así también el porcentaje de mujeres con necesidades insatisfechas de planificación familiar, el último registro fue en el año 2008 y el último dato también disponible para, para este indicador es en el año 2014. Se puede observar que la insatisfacción de las mujeres también se redujo en 7 puntos. En el caso de la asistencia escolar para niños de acuerdo a su sexo, la información transversal que se pudo recopilar está para el año 2010 y 2020. Esta información puede indicar que existe una brecha de sexo que se ha reducido, pero que en general la magnitud en los hombres ha sido mayor que a la experimentada en las mujeres. Ahora, en la parte de salarios entre sexos, se puede identificar que siempre existe una brecha. Esta brecha ha tenido una marcada tendencia y favorece principalmente a los hombres. A nivel nacional, si hacemos la valoración general, la diferencia o la brecha nacional que se tiene es de 3.4%. En el caso de las mujeres en condición de pobreza general, la reducción del 18%, aunque en el último año, decir que del 2019 al 2020 hubo un incremento de casi 1% y se situó en una tasa específica de 0.8% el porcentaje de aumento de mujeres en condición de pobreza. Uno de los objetivos de este estudio era también hacer una serie de regresiones auxiliares que permitan identificar relaciones causales entre el componente de gasto social y las medidas socioeconómicas de pobreza general, extrema y su alimentación. Para ello se recopiló información proveniente de las encuestas multipropósitos publicadas por Digestis. Asimismo, se utilizó la variable de gasto social identificada en el presupuesto general de la República de El Salvador y se utilizó información proveniente de FAO para el caso de la subalimentación y de CEPAL en el caso de Gini. En esto se implementó una estimación econométrica para tratar de ver cómo incide el gasto social en los niveles de pobreza en El Salvador y tener un coeficiente de posible magnitud de impacto. Los resultados de aplicar esta estimación econométrica son válidos a un 99% de confianza y estos permiten identificar que por lo general la pobreza global extrema tienden a reducirse de 0.12, específicamente de 0.12 puntos para el caso de la pobreza extrema por cada punto que aumente el gasto social, es decir, que un aumento que se destine como gasto social reduce la pobreza extrema en 0.12%. Así también reduciría una misma magnitud en el caso de la pobreza global en 0.18 puntos. Esto conlleva a un coeficiente bastante relevante para
medición y calibración de posibles escenarios. Lo contrario de esto, como la medida es inversa, lo contrario de esto significaría, digamos, aumento, es decir, reducciones del gasto social implicaría que los niveles de pobreza extrema y global igual tengan una orientación de contraria, de aumento. En el caso de la superalimentación, la valoración que se hizo permite identificar que el hecho de que se aumente el gasto social dinamiza a nivel de territorio, a nivel socioeconómico, las características de las personas y permite, por cada 1% que aumente el gasto social, permite reducir los niveles de subalimentación en 0.012%. Esto quiere decir que reduce la probabilidad de tener, perdón, reduce las tasas de personas que pueden tener una condición de subalimentación y que estas personas que en condición de subalimentación además tengan efectos nocivos en educación, en la productividad, y es por eso relevante, digamos, en la orientación de gastos funcionalmente de acuerdo a la erradicación de los programas de seguridad alimentaria. Todas estas estimaciones de coeficientes permiten calibrar resultados de impacto. Estas estimaciones son, en términos estadísticos, válidas. Específicamente, como el objetivo de nosotros era descomponer los impactos y llegarlo hasta considerar el número de personas, un aumento de un 1% en la reducción del gasto social experimenta un incremento de 0.08% de la población en situación de pobreza total. De esto, a partir de esto, con información del CELADE, demográfica, de las proyecciones de población, pudimos, el equipo de investigación, hacer una estimación del impacto en número de personas y pudimos identificar que este tipo de medida por cada 1% que esto ocurre en el gasto social, 4.844 personas ingresarían a una condición de pobreza total. 777 personas a la condición de pobreza extrema. De esto, de la población en pobreza total, 2.579 serían mujeres. En el caso de las personas que ingresarían a pobreza extrema, 414 de 777 serían mujeres. Asimismo, pues las diferencias para el caso de hombres y para el caso de hombres, tanto para pobreza general como extrema. Ahora, esto permite evidenciar que el impacto el número de personas siempre es mayor en el caso de las mujeres que de los hombres. En el caso de los programas sociales de subsistencia de protección universal, específicamente como se hizo un análisis econométrico para valorar el gasto destinado en el programa de soberanía y seguridad alimentaria sobre la variable subalimentación, se puede identificar que un 1% de la reducción del gasto social generaría que un 1.2% de la población en condición de subalimentación aumente. Esto llega a descomponerse en número de personas que en promedio 7.585 personas pasan a estado de subalimentación. De estas 7.585, 4.309 serían mujeres. Y de estas, la diferencia, 3.546 serían hombres. Básicamente, de un 1% que se aumenta la población en condición de subalimentación,
el 64%, 0.64% se representaría en mujeres y la diferencia de 0.56 serían hombres. Siempre, al igual que en el gasto social amplio, el impacto en las mujeres es mayor. Impactos de las medidas de las medidas negociadas entre el gobierno de El Salvador y el FMI. Los impactos de las medidas sugeridas en por el FMI en su artículo 4 pudimos observar a partir del multiplicador, principalmente del efecto que tienen en la actividad económica, y que para ello utilizamos el Producto Interno Bruto como variable principal de incidencia. Pudimos identificar que el incremento del gasto público, que un incremento del gasto público genera un incremento en el monto del PIB. Y asimismo, de manera inversa, las reducciones en el gasto público tienden a reducir tienden a reducir los niveles de la actividad económica, debido principalmente a que el gasto público es una fuente de crecimiento del Producto Interno Bruto, vista desde el área de demanda. Se espera que al implicar el multiplicador de gasto público, cuantificado a partir de la metodología de Jordan, se pudo identificar que existe un efecto multiplicador en el primer año de $1.92 en el PIB nominal, y en el segundo año de $4.33 por cada dólar de gasto público que se incrementa. Es decir, que en promedio de cada $1 que el gobierno incremente, se espera que como efecto multiplicador encadene el resto de actividades económicas y acelere el nivel de producción en todos los sectores, y que permita esto generar en la economía y registrado en el PIB en el primer año casi $2 y por cada $1, ¿verdad? Y en el segundo año $4.33, para cuantificar un poco más de casi $6 por cada dólar que genere. Esta sería la cuantificación del efecto multiplicador del gasto público en general. En el caso, como el gasto público se puede clasificar en gasto corriente y gasto de capital. El gasto corriente representa en promedio desde la última década para el país casi un 85%. En este gasto se incluyen una serie de derogaciones como remuneraciones, compra de bienes y servicios del gobierno, y que este gasto corriente se espera, la literatura así lo sugiere, tiene un nivel de incidencia en el crecimiento económico, principalmente a corto plazo. En el largo plazo no genera un crecimiento económico como si lo tiene el gasto de capital, en los cuales se cuantifican ahí la inversión pública. Específicamente a nivel de detalle, en las estimaciones anteriores se presentó la magnitud general del gasto público. Luego nosotros desagregamos el impacto del gasto en gasto corriente y gasto de capital. Se identifica que en el caso del gasto corriente, que es el gasto de mayor representación, $1.64 es el dato cuantificado como efecto multiplicador en el primer año por el gasto corriente. Para el segundo año es de $3.7 por cada dólar de aumento que se genera en el gasto corriente. Es una medida posterior al shock, ya sea de reducción, generaría un efecto contrario, o de aumento el descrito, ¿verdad? Para posicionar de manera global un efecto que tiene el gasto corriente en el PIB de $5.65. En el caso específico ahora del gasto de capital, el gasto de capital genera en el PIB como efecto multiplicador un efecto menor
a la variación que genera el shock. Por cada dólar que se ocurra o que aumente el gasto de capital o asimismo también se reduzca, generaría en el PIB un impacto en el primer año multiplicador de 0.27 dólares y en el segundo de 0.63 para cuantificar un efecto de 0.95. Esto evidencia que existe, digamos, una asimetría, digamos, en la magnitud de impactos, principalmente caracterizado por la estructura de gasto en el país. El gasto de capital, como mencioné, se espera tenga incidencias en el crecimiento en el largo plazo y el que pueda tener mayores a futuro eh, eh, efectos de sostenibilidad en materia de finanzas públicas. En el caso de los impuestos también se aplicó una valoración cuantificada a partir de los métodos de proyecciones locales. En esta se pudieron identificar los ingresos, los impuestos agrupados en las categorías definidas en el presupuesto general de la República. Al aplicar esta metodología de las proyecciones locales se puede identificar los resultados son similares a los encontrados en los estudios internacionales. Existe una relación inversa con la actividad económica. Es decir, que esto indica que los incrementos en los impuestos generen en la actividad económica inicial una reducción de la producción. Así igual reducciones, ¿verdad? Que por lo general en los impuestos impactos contrarios, pues las reducciones de impuestos aumentan en la actividad económica. Al momento de cuantificar los shocks de multiplicador, se puede inferir, digamos, que un dólar que aumente los ingresos tributarios generaría en el multiplicador acumulado para el primer año un impacto en el PIB de 2.79 dólares. Y el segundo se estima un efecto siempre en el PIB de 1.32 dólares. De manera general, porque solo mencionamos 2 años, resulta que al estimar los shocks en materia fiscal, tanto el gasto como en impuestos, tienden a durar máximo 2 años. Entonces, por eso nosotros cuantificamos magnitudes de impacto en estos 2 años. Aunque nosotros utilizamos registros de datos de series de tiempo para poder cuantificar los shocks, luego valoramos los resultados en términos anuales. En general se espera que los aumentos en la vía imposición de aumentos en ingresos tributarios generarían por cada un dólar en un impacto en 2 años de 4.99 dólares, casi 5 dólares en contracción al Producto Interno Bruto. Acá en la siguiente gráfico se ubica la descomposición de los multiplicadores de gasto público, así también de impuestos aplicados para los 2 años considerados y identificados en el shock, tanto de gasto como de impuestos. Esto serían las magnitudes de impacto en el Producto Interno Bruto. Por el lado del gasto se identifica principalmente que las partidas de gasto corriente representan la mayor magnitud de impacto. Y dentro de las magnitudes de gasto corriente, principalmente el gasto en remuneraciones, transferencias corrientes, representa una magnitud, los valores de mayor representación sobre el gasto corriente. En el caso del gasto de capital, principalmente se observa que las transferencias corrientes y la inversión pública es marginalmente la que tiene el porcentaje, tanto es mayor las transferencias de capital que la misma inversión pública, que retiene un valor de 0.43. Es decir,
por cada dólar de inversión pública, la actividad económica aumentaría en 0.43, una condición de menor proporción, y que este tipo de inversión pública tiene resultados en el crecimiento económico más sólidos para el largo plazo. Lo que permite, estos resultados son consecuentes y coherentes con la estructura de gasto público que se tiene. En el caso de los impuestos, no es de asombrarse que los dos impuestos de mayor representatividad en el país, como lo son el impuesto IVA y el impuesto sobre renta, también sean, en el caso de cuantificar los efectos de impacto, los que sean los de mayor representación para la actividad económica. Se observa, por ejemplo, que el caso del IVA tiene una magnitud de impacto de $1.85, es decir, por cada aumento en los impuestos generaría una reducción en el PIB de $1.85, y para el caso del impuesto sobre la renta de 1.65. Posterior, en menor valores, se tiene los impuestos DAI y SC. Esto sería, digamos, a nivel de detalle, los posibles impactos que podríamos identificar para cada una de las estructuras, tanto de impuestos como de gastos. Todo ello se estimó bajo el procedimiento de Jordan. Uno de los trabajos que generó esta investigación y que fue un hallazgo relevante es la identificación de algunas partidas de gastos que se consideran improductivas. Esta categoría pudimos hacer una revisión y identificar desde el año 2007, tiende a estar considerada en estas partidas: en las remuneraciones eventuales, remuneraciones extraordinarias, remuneraciones diversas, en servicios generales, arrendamientos, pasajes y viáticos, consultoría, estudios e investigaciones, seguros, comisiones y gastos bancarios, y otros gastos no clasificados. En general se observa que existe una trayectoria creciente y que para el año 2020-2021 estas partidas presupuestarias discrecionales en gran magnitud, y que dadas sus condiciones no coherentes con la realidad, digamos, y las prioridades experimentadas en el país, han posicionado montos, por ejemplo, para el año 2020, de 876.8 millones de dólares, y que al año 2021 se incrementó a 991.7 millones de dólares, lo que da una valoración de este gasto que no se cuantifica ni está orientado a resolver ni focalizado a partidas presupuestarias que están vinculadas con la reducción de pobreza, los niveles de desigualdad, de superalimentación, por ejemplo. Entonces, estas partidas presupuestarias bastante onerosas han tenido un comportamiento bastante alto de crecimiento, y en las cuales no se corresponden con la realidad que tienen otras partidas presupuestarias y de mayor relevancia para mejorar el bienestar en la población. Entonces nosotros decimos esta valoración, podemos identificar que estas partidas, además de tener otras características que no se suelen tan fácil de identificar por su naturaleza, por ejemplo, como remuneraciones extraordinarias, diversas, las remuneraciones eventuales, principalmente en el de este gasto improductivo, las remuneraciones eventuales, extraordinarias, todos los conceptos de remuneraciones tienen un gran peso sobre este gasto improductivo. Específicamente ahora, para abordar un poco sobre el gasto de remuneraciones en el país, la ejecución presupuestaria en porcentaje, en millones de Córdoba y porcentajes del PIB,
representan desde el año 2018 al 2021 una marcada tendencia creciente, pasando de 2.262 millones en el año 2018 a posicionarse con 2.905 millones en el año 2021. Esto representa más o menos del PIB. Casi desde el año 2018 estaba en una magnitud de representación desde el 8 hasta el 10% en promedio. Las remuneraciones del sector público en el país es una de las orientaciones que se considera en la propuesta de ajuste del FMI, que nosotros posterior vamos a hacer hicimos una estimación de impacto. Para detallar realmente el comportamiento de las remuneraciones y el mercado laboral a nivel de datos mensual, se pudo identificar y se pudo comparar a dos componentes fuertes del empleo: el empleo privado y el empleo público. Se puede identificar, acá se aplicaron tanto para el empleo privado como para el empleo público con datos de menor frecuencia, que eran mensual. Se identificó el comportamiento, las fluctuaciones. Asimismo se infirió y se capturó la tendencia y ciclo para cada una de estas variables, que es el empleo, y se pudo identificar que en el caso del sector público, la línea vertical cortada hasta marzo identifica una contracción en la variable empleo, es decir, una reducción en el empleo privado formal. En el caso del sector público, los resultados no fueron similares. Se observa que, por el contrario, hubo sí inicialmente una leve reducción en el mercado laboral del público, pero posterior se enrumba a un incremento gradual y sin perder, digamos, la trayectoria que ha venido el sector público en materia de empleo. Entonces, se observan dos escenarios principales: uno en el cual el sector público tiende a elevar el nivel de empleo, y el sector privado, que a partir del año 2020 inició una contracción en empleo. Posteriormente se fue recuperando, pero en el caso del sector privado y en el caso del sector público, la condición y trayectoria se mantiene de forma similar a lo que ya habían tenido registrado en el tiempo. Otro componente de la valoración que se efectuó fue el análisis de los gastos en subsidio a combustibles fósiles. Se pudo identificar, por revisión documental que se hizo y por las fuentes del Fondo Monetario Internacional, que el subsidio en la nación salvadoreña es una regulación fuerte del gasto público. Los principales componentes del subsidio están ubicados principalmente en el caso de la partida del gasto en gas licuado, y principalmente en el gasto de subsidio a la electricidad. Estas partidas presupuestarias han tenido un comportamiento bastante fluctuante debido a que la estructura de beneficiarios en algunos años se ha venido aumentando en función de ciertas características definidas por el gobierno. Entonces, es por ello que las partidas presupuestarias han incrementado en materia general el subsidio. No obstante, para la valoración de subsidio, la registrada por la fuente del Fondo Monetario Internacional, se pudo identificar que la partida presupuestaria de subsidio que ellos cuantifican es sobre el gas licuado y el transporte público, y que esta ha mantenido un ritmo de porcentaje en relación al PIB
menor a 1%. Solo en algunos años específicos, como el año 2011, la representación de este gasto en subsidio es mayor a un 1%. De ahí, para el resto de la muestra analizada, se registra una marcada reducción. Otra cosa relevante es que para el año 2020 el Fondo Monetario identifica que el gasto tanto del gas licuado y del transporte público, el gasto 2020, fue menor y representó para el año 2020 0.09% del PIB, un monto, si lo comparamos con los otros años, relativamente bastante bajo en la aplicación de esto. Hay que estar claro que se espera una buena parte del gasto en subsidios se destine a población vulnerable, independientemente, digamos, de las inconvenientes estructurales de las asignaciones presupuestarias de este tipo de partidas, ampliamente investigadas y analizadas en la literatura, pero que están vinculadas directas a los niveles de pobreza, inseguridad alimentaria y desigualdad en la población. Como parte de las inferencias que el equipo investigador efectuó, se pudo identificar que al hacer inferencias sobre el gasto de subsidios en combustibles fósiles sobre los niveles de pobreza global extrema y el índice de desigualdad, se pudo identificar que el gasto en subsidio es sumamente relevante en la reducción de los niveles de pobreza global extrema y así también en la reducción. Se puede identificar que todos los parámetros son válidos y estadísticamente significativos, y se identifica, por ejemplo, que por cada 1% del gasto en subsidio como porcentaje del PIB que se aumente, este tiende a reducirse en promedio la pobreza global en 5.12 puntos por ciento. Y en el caso de la pobreza extrema, siempre un 1% del PIB que se aumente en la partida de subsidios generaría una reducción en la pobreza extrema de 7.61%. Para el caso de la desigualdad, se pudo identificar que en el caso al valorar el aporte del subsidio, utilizó una especificación logarítmica. En el caso del subsidio, se puede identificar que 1% que aumente el gasto de subsidio puede generar una reducción en la desigualdad económica de todas las personas en El Salvador de 0.89%. Estos resultados todos son válidos y todas las pruebas estadísticas de rigurosidad que se consideraron permiten inferir que estos resultados son robustos y que se pueden implementar para calibrar cualquier otro tipo de escenarios. Con esto, el equipo investigador hizo una serie de estimaciones a nivel de individuos y se comparó las medidas que tiene propuesta el Fondo Monetario y las que realmente empleó hasta el momento el gobierno, y con ello cuantificar unas posibles medidas de impacto. Se esperaba que el año 2020, por ejemplo, las medidas del fondo generaran un efecto en 33.519 personas. No obstante, dada lo experimentado por las acciones de ajuste del gobierno, estas medidas realmente generó un aumento no en 33.000, sino en 46.926 personas aproximadamente. Aproximadamente un 0.51% mayor a lo que realmente se tenía contemplado. En el caso de la pobreza extrema, igual se tenía inicialmente propuesto, lo recomendado por el Fondo Monetario, estimaba que aproximadamente un 1.91% de las personas iban a aumentarse en condición extrema. No obstante, el resultado fue que implementó el gobierno dio origen a un impacto mayor en la población en extrema pobreza de
2.67%. En el caso de la desigualdad, igual se registra una brecha de aumento en las cuales todas las medidas de ajuste, tanto y que afectan en las condiciones de mujeres en pobreza general y extrema y en desigualdad, tienden a aumentar, lo que nos conlleva a resumir que, digamos, el efecto de las medidas que registró el FMI fue mayor a las que inicialmente estaban contempladas para el caso de los subsidios. Estos resultados permiten también sugerir, digamos, una valoración del subsidio más precisa, con mayor certeza y con una y con metodologías robustas que permitan ser un poco más precisos, debido a que el gasto en subsidio está estrictamente relacionado a indicadores como los que estamos acá midiendo su impacto, como es pobreza extrema, desigualdad económica y pobreza general. En el caso el FODE eh, sufrió una reducción para el año 2020, que fue bastante amplia y que ocasionó una serie de repercusiones socioeconómicas a nivel de municipio. El FODE venía registrando un nivel de presupuesto que pasó de 2.228 millones hasta casi 500 millones en el año 2019. Posteriormente, hubo una reducción bastante amplia en los montos de reducción del FODE, y que esto ocasionó una repercusión en indicadores socioeconómicos a nivel de municipio. Nosotros también aplicamos la metodología de multiplicador de gasto público, empleando el método de proyecciones locales, y esto nos permitió identificar impactos para dos años. Esto es relevante debido a que en promedio, más o menos en monto sobre PIB, esta reducción causó una reducción mayor a la brecha registrada por, por la reducción inicialmente contemplada de 497 a 217 millones de dólares. Y en la gráfica donde dice impacto de reducción del FODE, este sería el efecto que se cuantificó a partir del multiplicador de transferencias corrientes sobre el PIB, que es cómo se aproxima la medición al gasto destinado en FODE. A partir de esto, el equipo investigador aplicó, además de la estimación anterior, que permitió cuantificar la magnitud de impacto, emplear otra metodología de análisis cuantitativa para tratar de ver los impactos a nivel de departamento. ¿Y por qué a nivel de departamento? La disponibilidad de datos, como se requería uso de información socioeconómica de pobreza, de pobreza general y de pobreza extrema. Estos indicadores solo están disponibles en la encuesta multipropósito que publica anualmente la DIGESTI, y no se tiene información detallada por municipios. Entonces, la valoración la pudimos efectuar únicamente para los departamentos. Con la estimación de reducción del FODE cuantificados inicialmente por el método de proyecciones locales, nosotros pudimos identificar que esa reducción de 56%, de 56.2% en la reducción del FODE para el periodo analizado en el último año, genera un efecto nocivo en indicadores socioeconómicos. Para poder identificar cuáles de los municipios son los de mayor afectados, nosotros aplicamos una metodología de datos de paneles
La metodología de datos de panel es una metodología en la que se combinan datos de series de tiempo con datos transversales y se permite hacer una valoración por departamento, municipio, país, empresas. Entonces, en este caso nosotros hicimos la estructura de base de datos para hacer una valoración por departamento y identificar el gasto correspondiente del FODA en función y cómo incide en los indicadores de pobreza general y extrema en cada uno de los departamentos. Con esto nos permitió identificar en qué departamento del país el FODE tiene una mayor efectividad y en el caso de reducir la pobreza extrema y en el caso de la pobreza general. Los resultados nos indican de menor a mayor de mayor a menor la efectividad. Entonces aquí podemos identificar que Chalatenango es el departamento de mayor efectividad del gasto del FODE en reducción de pobreza. Y el menor de la muestra valorada es Achuapán. Esto quiere decir, fíjense bien, que este ranking que se construyó fue identificado a partir de los coeficientes de efecto fijo estimados propios por la metodología de datos de panel y que estos registran factores heterogéneos en cada uno de los municipios como densidad poblacional, actividades económicas, condición de pobreza extrema, general, entre otros indicadores socioeconómicos e indicadores económicos propios de cada uno de los departamentos y que se recogen en la estimación de efectos fijos. Es por ello que, digamos, todas esas particularidades que tienen los municipios de manera inobservable, pero que en el modelo de efectos fijos se recogen y se permite evidenciar pues que existen efectos distintos entre los municipios y que la medida del gasto del FODE lo que permite es ver en qué lugares es más efectivo este gasto y para así valorar, digamos, en qué lugares se debe de hacer una valoración un poco más exhaustiva de este tipo de asignaciones presupuestarias en la reducción de los niveles de pobreza por departamento. Con esto, fíjense que además también nosotros calculamos el valor agregado, el impuesto al valor agregado, cómo incide en los niveles de pobreza y en la desigualdad. Pudimos identificar que en 2 años el IVA tiene un efecto sobre los niveles de desigualdad y pobreza, y en número de personas, en el cuadro que acá se muestra, pues se puede identificar que aproximadamente el nivel de impacto de aumento en el IVA generaría aumentos en los niveles de pobreza y el impacto es mayor en el caso de las mujeres. Si ustedes identifican, en el caso de las mujeres el impacto es del punto 68 de aumento en el número de personas en pobreza general para el año, para el primer año de impacto de la medida de choque que ocurra, y de punto 32 para el año siguiente al choque. En el caso del Gini se identifica también que existe una marcada tendencia a aumento en los niveles de desigualdad provocada por la orientación de aumento del IVA, de la representación del IVA, de ingreso tributario IVA como porcentaje del PIB recomendado por el FMI. Con esto podríamos, de esta aplicación de los resultados de esta investigación, dar las siguientes conclusiones. La reducción del FODE posee implicancias en el crecimiento económico y la pobreza, y su aplicación ha sobrepasado lo sugerido por el FMI, quien proponía una reducción de 0.5%. Al estimar nosotros el multiplicador, pudimos identificar que el impacto realmente es mayor. Y al hacer una valoración por departamento, identificamos que en algunos municipios, en algunos departamentos, el efecto va a ser un poco más nocivo. Se puede identificar que la reducción experimentada de 279.5 millones, que representa más o menos un 1% del PIB, generó
un impacto de reducción de 142.1 millones en el primer año y de 321.5 millones en el segundo año. Es decir, que en 2 años el efecto va a estar por arriba de lo que inicialmente sugirió el Fondo Monetario para este tipo de partidos. Ahora, en el caso de la pobreza general y extrema también se observa que aproximadamente eh, 229.903 personas en pobreza extrema, de los cuales 119.515 serían mujeres. Estos aumentos serían a nivel departamental y los departamentos con mayor afectación en esta condición serían San Salvador, La Libertad y Santa Ana. Esto dada la densidad poblacional y sus condiciones de pobreza. En el caso de la pobreza total, es destacable también que aproximadamente se tendrá un impacto de 400.658 personas en situaciones de pobreza general, de las cuales 208.000 en promedio serían mujeres, evidenciando con esto que lo que se vino marcando y señalando anteriormente, que el ajuste tiene un impacto mayor en el caso de las mujeres. En el caso de los subsidios, que el FMI consideraba una recomendación de 0.5 del PIB, en el caso de reducirlo, genera un incremento de 46.926 personas en pobreza general. Aproximadamente de estos, 25 son mujeres y 16.857 transitarían a población en extrema pobreza. De estas 16.857 personas, 8.981 serían mujeres. En el caso de la desigualdad, se espera que casi 20.000 personas se incrementen en una condición de mayor desigualdad económica, derivado principalmente del subsidio, y que 10.572 de estas serían mujeres. Uno de los elementos que también consideró la propuesta del Fondo Monetario era la centralización de las compras de grandes proyectos de inversión. De acuerdo a lo que se valoró y que se propone por el FMI, la centralización de las compras de grandes proyectos de inversión podría favorecer la eficiencia y la transparencia. Sin embargo, la ley simplificada de adquisiciones para obras municipales, propuesta para tal fin, por el contrario, promueve el uso discrecional de los recursos públicos. Entonces aquí hay una dicotomía grande en lo que las recomendaciones inicialmente propuestas por el FMI y lo aprobado y lo aprobado en la ley simplificada de adquisiciones. En el caso de los salarios públicos y la congelación de contrataciones, se espera que a través de la reducción que el efecto sea a través de la reducción del gasto en consumo en los hogares, afectados directamente por la reducción de sus ingresos provenientes del empleo público, y así también incrementaría los niveles de desempleo y también posiblemente una pérdida en la productividad del sector público. Además, esto sería representativo se observa también además que esto sería representativo porque para el año 2020 y 2021 este rubro creció aproximadamente de 9.1 a 11% respectivamente cada uno de esos años. Y esto representaba, este monto de remuneraciones en relación al PIB representaba un 10%, con una marcada tendencia de crecimiento, distinta a la registrada en el sector privado, y con un crecimiento sin precedentes posterior a la pandemia. A pesar que se han emitido decretos de retiros obligatorios que han incrementado la cesantía de cerca de 1.291 personas en todas las instituciones del Estado, se ha experimentado un proceso de rotación de personal en las que se despide y se contrata nuevo personal
lo que se deduce un incremento en las indemnizaciones respecto a lo programado, y se espera que para el 2020 posibles despidos, según anuncio del ministro de Hacienda. También se espera, se ha observado un crecimiento sustancial en las remuneraciones eventuales, en las que se favorece una función pública flexible, discrecional, y que incluso contraviene los objetivos estratégicos de empleo público y su contribución a la generación de los servicios públicos para la ciudadanía. El FMI recomendaba que las remuneraciones se deberían de reducir 1.25% del PIB. Este efecto tendría un efecto mayor derivado del análisis multiplicador, que se traduciría en 221 millones de dólares en el PIB en el primer año y de 322.3 millones de dólares al segundo año de aplicarse este tipo de medidas. Se concluye también que las metas de ley de responsabilidad fiscal para la sostenibilidad de las finanzas públicas, la meta de la ley de responsabilidad fiscal para la sostenibilidad de las finanzas públicas aún no ha sido retomada luego de aplicar la cláusula de escape en el marco de la pandemia del COVID-19. Y hasta el momento no existe ningún mecanismo para retornar a las metas establecidas. Entonces lo que se requiere son reglas fiscales estructurales más robustas, valoradas con una nueva análisis, y que garanticen un marco de acción contracíclico en contextos recesivos. En el caso también se concluye que los presupuestos de gestión por resultados, la transición para un presupuesto de gestión por resultados es hoy impostergable en el proceso de ajuste, sobre todo porque el Ministerio de Hacienda ya dispone de los mecanismos para su adopción. El Ministerio de Hacienda había anunciado que el presupuesto del año 2021 se presentaría bajo esta modalidad. De ocurrir esto favorecería la focalización y la formulación de políticas públicas más asertivas, se orientaría el gasto a sectores vulnerables con marcadas metas y objetivos. Así también se evidenciaría empíricamente los efectos de cada una de las asignaciones presupuestarias, además de fomentar tanto en espacios académicos, de investigadores y a funcionarios públicos, dotar de información clave para poder validar y aplicar las metodologías de valoración de impacto de políticas públicas, lo que dotaría al sector público de información robusta para mejorar sus decisiones. En el caso de también la reforma de pensiones, no se conocen los detalles de una reforma. Sin embargo, el gobierno de El Salvador ha planteado que ya se encuentra en víspera de una posible discusión. El problema de presentar esta discusión en el marco de un proceso de ajuste como el que se está evidenciando es que anticipa una priorización de una normativa sin un enfoque de sostenibilidad financiera que sugiere impactos en el esquema de beneficios o cambio de sus parámetros. Y por tanto, se soslaya una visión de derechos humanos y de seguridad social, que es la que nosotros hemos identificado en este estudio, que han sido vulnerados. Una reforma con las características anteriores podría ampliar aún más la brecha de desigualdad para las mujeres, principalmente dado que existen asimetrías salariales, trasladan a pensiones también asimétricas, y por tanto aplicar un enfoque paramétrico de sostenibilidad financiera afectaría aún más el limitado esquema de beneficios que genera la capitalización individual que es vigente. En el caso del IVA, la recomendación del FMI indicaba que 1.25% del PIB es el monto sobre el cual se debe ajustar. Esto implicaría que el IVA pasaría de una alícuota de 13% a 15%, similar al resto de países de la región centroamericana. No obstante, este tipo de medidas tendría un impacto nocivo en los indicadores de pobreza general, extrema, relativa y en la desigualdad. Aproximadamente
lo implicado por el Fondo Monetario generaría una reducción equivalente en el PIB de 443 millones para el caso del primer año y en el segundo año de 212 millones. Y como se había comentado anteriormente, también tendría implicancias en el número de personas en condición de pobreza extrema en general, sobre todo de mayor efecto en el caso de las mujeres. Para resumir los efectos de la valoración y del ajuste fiscal en marcha y el que se espera a futuro ahorita cercano, se podría identificar que la reducción del poder realmente ha tenido un efecto en el PIB de 1.6%, en la reducción de los subsidios de 0.6%, el ajuste salarial y la congelación de contrataciones de 2.5%, el aumento del IVA de 2.3% y el aumento del impuesto de la renta de 0.41% para identificar un nivel de impacto en el PIB provocado por las medidas de ajuste y aproximado por esta investigación de 7.4%. De ello, cada uno del ajuste en total aumentaría las personas en extrema pobreza en 254.382 personas en condición de pobreza extrema. En pobreza general de 496.774 personas aún se ubicarían en una condición de pobreza general. La desigualdad capturaría a 105.929.000 personas. En el caso específico de las mujeres, de todas en condición de pobreza extrema, 259.000 mujeres aproximadamente entrarían en una condición de pobreza, un impacto identificado mayor en el caso de las mujeres. Las medidas del ajuste fiscal presentan efectos nocivos identificables principalmente en el PIB, en los indicadores socioeconómicos como pobreza extrema, pobreza general, desigualdad y superalimentación además, pero principalmente en el caso de las mujeres. De lo abordado podríamos decir que en el caso específico, para hacer una valoración de semáforo, lo marcado de acuerdo al Estado y lo recomendado por el Fondo Monetario y los efectos realmente identificados por nosotros, consideramos que las medidas consignadas en el artículo 4 del Fondo Monetario y discutidas por el gobierno, las consideradas en rojo son las que tienen un mayor impacto de lo que sugiere el FMI, tienen un impacto mayor a lo implementado y considerado por el Fondo Monetario, lo considerado en rojo, lo considerado en verde, en proceso, pero que todavía no se tiene detalles públicos para poder aproximar una valoración un poco más completa. Igual en el caso de lo azul, igual a lo que se propone el FMI, es decir, la magnitud en toda la serie de lista de acciones recomendadas en el capítulo 4 por el FMI tienen hasta el momento una magnitud similar a la que ellos presentan. Y en color café no se conoce información sobre su aplicación, entonces no se puede tan fácil identificar posibles impactos. No obstante, se puede identificar que en el caso de las mujeres, los efectos, específicamente el impacto es alto en algunas partidas, como la reducción del poder, la reducción de los subsidios, sobre todo, y que los efectos en los componentes analizados e identificados por el equipo de investigación nos conlleva a decir que los efectos son nocivos porque incrementan la desigualdad y la pobreza de manera general, pues, y además de que reducen el crecimiento económico. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Esta sería la explicación del estudio que acaba de presentar. Bueno,
Muchas gracias, Oliver. Creo que cuando salga el documento va a haber más oportunidad de analizarlo completamente. Exacto. En síntesis, quizás tú me dices si eso es. Se comprueba los resultados que había mostrado en el 2002 Barro y Lee, ¿verdad? Claro, ustedes ahondan un poquito más, desagregan más eso y comprueban que los préstamos precisamente del fondo son contractivos, ¿verdad? Es decir, que reducen el Producto Interno Bruto, pero además aumentan la pobreza y aumentan la subalimentación de la población. ¿De acuerdo? Estamos. Ahora bien, si eso es así, es decir, y viendo los resultados que son un poco contradictorios al final, pero hay más efectos negativos, parece curioso, ¿verdad?, que ahora precisamente al gobierno no le quiera prestar el Fondo Monetario Internacional dinero para continuar. Si el gobierno no solamente cumplió con las exigencias del fondo, sino que además la superó. Solo me recuerdo allá por el 2002, con un exministro de Planificación de Costa Rica, con Helio Fallas, me decía, así es que mira, el problema con nuestras economías y con los negociadores con los préstamos del fondo, no solamente es que van a cumplir con lo que el fondo les pide, sino que ellos ofrecen todavía más. Y eso está evidenciado otra vez más. ¿Hasta dónde hay culpabilidad precisamente de nuestro gobierno? No estoy hablando de este, por supuesto, de la región centroamericana, que tienen las mismas conductas. Por eso traje yo a colación ese comentario de Elio Fallas. Esto no es nuevo en la región. Sin embargo, continuamos en el mismo círculo vicioso. Entonces, yo solo dejo planteada la pregunta ahí, Oliver, ¿verdad? No sé si tienes algún comentario, porque ya me están diciendo Sí. que hay que cortar. Pero Sí. bueno. Bueno, solo para dar algún comentario general, el estudio permitió identificar realmente que las medidas de ajuste caracterizadas actualmente en El Salvador tienen efectos negativos en indicadores socioeconómicos que afectan principalmente a mujeres. Otros estudios internacionales han llegado para otras economías, con otros métodos, han coincidido en que este tipo de ajustes tiene efectos nocivos en la desigualdad. Resulta que las valoraciones a veces de organismos como el Fondo Monetario son valoraciones a nivel macro, que no llegan a ser quizás en algunos casos o una descomposición individual a nivel de indicadores socioeconómicos y entonces no llegan, digamos, no es su también interés en detallar ese tipo de impacto. Y como usted menciona, ¿verdad? En la región es característico porque a veces se efectúa más allá inclusive de lo establecido por el FMI como una medida de hacer las recomendaciones que sugiere el FMI de cabo íntegra, inclusive como las que está registrado un poco más allá. Resulta que quizás eso es por quizás no se hace una valoración precisa, previa, entonces se toman decisiones quizás un poco sin ningún argumento de análisis robusto. Entonces eso hace que las decisiones que en la creación del gasto, de
las decisiones de política fiscal no sean tan asertivas. Eso es lo que podríamos referirnos. Muchas gracias, Oliver. A Ha sido usted, un placer. Bueno, muchas se cuida. gracias por la invitación. Muchas Un gracias. abrazo. Hasta luego.